Larry Ellison. Imagina por un instante el mundo de la tecnología sin Larry Ellison. No habría Oracle tal como la conocemos, no existiría el mismo nivel de avance en sistemas de bases de datos que sostienen gran parte de la economía digital actual. Y probablemente muchas de las compañías que hoy dependen de esas infraestructuras no tendrían la solidez para operar a la escala en la que lo hacen. Larry Ellison no es simplemente un empresario exitoso, es un arquitecto invisible del mundo moderno. Cuando envías un mensaje, realizas una transacción bancaria, compras en línea o accedes a la base de datos de un hospital. Es muy probable que la tecnología que sostiene ese proceso haya sido desarrollada, inspirada o impulsada por Oracle, la empresa que Ellison fundó desde la nada. Su fortuna personal supera hoy las decenas de miles de millones de dólares, ubicándolo consistentemente en el ranking de los hombres más ricos del planeta. Pero reducirlo a un número sería injusto. Larry Ellison representa algo mucho más poderoso, la personificación de la rebeldía convertida en innovación. La paradoja Ellison. La historia de Larry Ellison es la de un hombre que, en lugar de adaptarse a un sistema que nunca lo aceptó, decidió crear su propio sistema. Hijo adoptivo, joven sin título universitario, rebelde sin causa en su juventud. Y al mismo tiempo, un hombre con una obsesión casi irracional por demostrar que podía ser más grande que cualquiera de sus rivales. Bill Gates era el chico prodigio de Harvard. Steve Jobs, el visionario carismático de Apple. Jeff Bezos, el arquitecto paciente de Amazon. Larry Ellison, en cambio, parecía un outsider, alguien que no tenía ni el pedigrí académico ni la personalidad amable de Silicon Valley. Pero precisamente eso fue lo que lo convirtió en único. Su estilo directo, arrogante para algunos, visionario para otros, lo llevó a tomar decisiones que marcaron la diferencia entre hundirse en el fracaso o elevarse como uno de los empresarios más influyentes de la historia. Un hombre que ama la batalla. Si hay algo que define a Ellison es su naturaleza competitiva. Nunca se conformó con ser uno más en la industria. Desde sus primeros pasos dejó claro que no estaba dispuesto a perder, aunque eso significara desafiar a gigantes, doblar las reglas y arriesgarlo todo. Ellison no solo creó una compañía, creó una máquina de batalla corporativa. Oracle no surgió como una empresa modesta que buscaba sobrevivir, desde el inicio fue concebida como un imperio. Un imperio que debía expandirse, conquistar clientes y dominar mercados. Y Larry, como su emperador, no dudó en tomar decisiones que muchos consideraban suicidas, lanzar productos antes de que estuvieran listos, vender una visión antes de tenerla implementada, enfrentar públicamente a competidores poderosos. Su filosofía era clara: más vale avanzar y corregir en el camino que quedarse inmóvil esperando la perfección. El multimillonario excéntrico. Pero Larry Ellison no es solo conocido por su empresa. Su vida personal se ha convertido en parte del mito. Es dueño de la isla de Lanai en Hawái, donde ha construido un santuario de lujo y sostenibilidad. Compite en regatas internacionales con yates de cientos de millones de dólares. Pilotea sus propios aviones y helicópteros. Y, como si fuera poco, ha invertido en compañías como Tesla, mostrando siempre su intuición para estar en el centro de la innovación. Su estilo de vida extravagante ha sido criticado y admirado en igual medida. Algunos lo acusan de ostentoso, otros lo ven como la prueba de que se puede disfrutar al máximo de los frutos del éxito. Pero detrás de esos lujos está la misma mentalidad que lo llevó al tope, la idea de que la vida es demasiado corta para ser vivida con límites. El impacto invisible de Oracle. Pocas personas fuera del mundo tecnológico comprenden realmente la magnitud de Oracle. Mientras Apple produce los dispositivos que tenemos en nuestras manos, y Microsoft domina con su software visible para millones, Oracle trabaja en las entrañas invisibles del sistema.
las bases de datos que Oracle desarrolló y perfeccionó se convirtieron en la columna vertebral de gobiernos, bancos, hospitales, aerolíneas, compañías de telecomunicaciones y, en general, cualquier institución que maneje grandes cantidades de información. Sin Oracle, la economía global digitalizada sería mucho más frágil. Sin Oracle, muchas empresas no habrían podido crecer al ritmo que lo hicieron. Y sin Larry Ellison, Oracle nunca habría existido. Larry Ellison hoy. En la actualidad, Larry Ellison sigue siendo un actor principal en la escena tecnológica. No es un magnate retirado que observa desde la distancia, todavía está presente, involucrado y dispuesto a desafiar nuevas fronteras, desde la computación en la nube hasta la inteligencia artificial. Su influencia no solo se mide en su riqueza, sino en la capacidad de seguir siendo relevante en una industria que devora a sus protagonistas en cuestión de años. Pocos logran mantenerse vigentes por más de 4 décadas. Ellison lo hizo, y lo sigue haciendo. La narrativa que vamos a recorrer. Este video no solo contará su historia como empresario. Vamos a adentrarnos en las heridas de su infancia, en la rebeldía que lo llevó a romper moldes, en los riesgos que lo pusieron al borde del colapso y en las victorias que lo consolidaron como un gigante. Descubriremos cómo, desde un departamento humilde en Chicago, un niño huérfano pudo convertirse en el dueño de una de las mayores fortunas del planeta. Analizaremos cómo, con una mezcla de genialidad y agresividad, transformó a Oracle en una de las compañías más poderosas de la historia de la informática. Y lo más importante, veremos qué podemos aprender de Larry Ellison hoy. Porque más allá de sus yates, sus islas o su estilo de vida, hay principios, hábitos y formas de pensar que cualquiera de nosotros puede aplicar para construir su propio camino hacia el éxito. El atractivo de un personaje contradictorio. Ellison es una figura cargada de contradicciones, un hombre que no terminó la universidad, pero que fundó una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. Un rebelde contra las reglas que terminó imponiendo sus propias reglas en la industria. Un multimillonario que disfruta de lujos extremos, pero que también invierte en causas científicas y en proyectos de sostenibilidad. Un visionario que supo adelantarse al futuro, y un guerrero dispuesto a todo por ganar el presente. Esa complejidad lo convierte en un personaje fascinante, porque encarna el mensaje de que el éxito no siempre surge del camino convencional. A veces, los que menos encajan en el molde son los que más terminan transformando el mundo. Transición hacia su historia personal. Antes de sumergirnos en sus éxitos y batallas, debemos regresar al inicio. Al niño que nació en condiciones humildes, fue abandonado por su madre, y creció con un sentimiento de carencia que lo acompañaría toda su vida. Porque la historia de Larry Ellison no se entiende únicamente desde las torres de cristal de Silicon Valley o los yates en el Mediterráneo. Se entiende desde ese vacío inicial que lo impulsó a demostrar, a construir y a desafiar. Es en esa infancia complicada donde comienza la verdadera historia de un hombre que no solo cambió la industria tecnológica, sino que redefinió lo que significa ser un outsider que conquista el centro del poder. Para comprender a Larry Ellison no basta con mirar su vida individual. Su historia se entrelaza con un momento específico de la humanidad, una época en la que el mundo empezaba a transformarse radicalmente gracias a la tecnología. Estamos hablando de los años 60, 70 y 80, un periodo en el que las reglas del juego económico comenzaron a reescribirse. La llegada de las computadoras, el nacimiento de las startups tecnológicas y la creación de un ecosistema único en California sentaron las bases para que hombres como Ellison pudieran surgir. Globo terráqueo con Europa y África, Estados Unidos, la cuna de la innovación. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no solo era la mayor potencia militar y política del planeta, también se convirtió en el epicentro de la investigación científica y tecnológica. El gobierno,
las universidades y las empresas privadas colaboraban en proyectos que buscaban llevar al país a la delantera en la carrera tecnológica. Se invirtió en el desarrollo de microprocesadores, que más tarde darían vida a la computadora personal. La carrera espacial con la Unión Soviética aceleró avances en electrónica, software y telecomunicaciones. Y en paralelo, el mundo de los negocios empezaba a demandar herramientas más sofisticadas para manejar información. En este caldo de cultivo, la informática pasó de ser una curiosidad de laboratorio a convertirse en una necesidad empresarial. Computador, el nacimiento de Silicon Valley y la región del norte de California, que décadas antes había sido conocida por su agricultura, comenzó a transformarse. Las universidades locales como Stanford y Berkeley promovieron la investigación en ingeniería y ciencias de la computación. Alrededor de ellas, una generación de jóvenes inquietos decidió que no quería trabajar en corporaciones gigantes y rígidas. En lugar de eso, comenzaron a fundar sus propias compañías en garajes y pequeñas oficinas. Fue allí donde William Hewlett y David Packard crearon HP, pionera en equipos electrónicos. Donde un joven Steve Jobs y Steve Wozniak construirían la primera Apple. Y donde un ecosistema de riesgo, capital y creatividad permitiría que decenas de startups florecieran. Este lugar recibiría el nombre de Silicon Valley, porque el silicio era el material fundamental de los microchips que revolucionaban la electrónica. En ese escenario surgiría Oracle. Pero antes de llegar a ese punto, debemos entender cómo la necesidad de manejar información se convirtió en una de las oportunidades más grandes de la era digital. Gráfica de barra, el problema de la información. Durante los años 60 y 70, las empresas empezaban a digitalizar algunos procesos. Sin embargo, la mayor parte de la información seguía almacenada en papel, registros contables, archivos médicos, inventarios, contratos. Los primeros sistemas de bases de datos eran rudimentarios y limitados. No permitían un acceso flexible ni eficiente. Cada consulta era lenta, costosa y requería programadores especializados. La revolución de las bases de datos relacionales, un concepto desarrollado por el científico británico Edgar F. Codd en 1970, prometía cambiarlo todo. Con este modelo, los datos podían organizarse en tablas que se relacionaban entre sí, permitiendo consultas más rápidas, flexibles y eficientes. Aunque la teoría estaba allí, pocos empresarios vieron su potencial real. Larry Ellison sí lo hizo. Y ese descubrimiento sería la semilla de su imperio. Espadas cruzadas, una época de gigantes y rebeldes. Los años 70 y 80 fueron testigos de una explosión de innovadores que desafiaban a las corporaciones tradicionales. Bill Gates y Paul Allen fundaban Microsoft en 1975. Steve Jobs y Steve Wozniak daban vida a Apple en 1976. IBM, el gigante ya establecido, dominaba la industria de mainframes pero se enfrentaba al reto de adaptarse al mundo de la informática personal. En ese entorno, Larry Ellison decidió que no solo podía participar en el juego, sino que podía crear sus propias reglas. Mientras la mayoría de los emprendedores se concentraban en la computadora personal y el software de oficina, Ellison apostó por un nicho menos visible pero fundamental, las bases de datos empresariales. Era un mercado menos glamuroso, pero mucho más profundo y lucrativo. Globo terráqueo con meridiano, el impacto del cambio cultural. Más allá de la tecnología, había algo en el aire, una mentalidad. La generación de Ellison vivía en un tiempo en el que cuestionar la autoridad se había convertido en parte de la identidad cultural. La guerra de Vietnam había dejado una huella de desconfianza hacia el gobierno. Los movimientos por los derechos civiles habían demostrado que los sistemas establecidos podían ser desafiados.
La contracultura de los años 60 había sembrado un espíritu de rebeldía y autonomía. Esa mentalidad se trasladó al mundo empresarial. Silicon Valley no era solo tecnología, era una filosofía. No necesitas un título para innovar. No necesitas permiso para crear. No necesitas seguir las reglas, puedes escribir las tuyas. Larry Ellison encajaba perfectamente en esa atmósfera. Rechazaba la educación formal, despreciaba las estructuras rígidas y prefería aprender por su cuenta. Silicon Valley se convirtió en el lugar ideal para alguien con su carácter. Gráfica con tendencia a la economía en transformación. En paralelo, la economía global empezaba a girar hacia la información como el nuevo oro. La globalización requería gestionar datos en múltiples países y monedas. Las telecomunicaciones facilitaban la conexión de sistemas a nivel internacional. Las empresas que mejor manejaran su información tendrían una ventaja decisiva sobre sus competidores. Esto creó una tormenta perfecta para que Oracle, la empresa que Ellison fundaría en 1977, encontrara su espacio en el mundo. Reloj de arena con arena cayó, el momento oportuno. En la vida de los grandes empresarios, hay una combinación de talento personal y momento histórico. Larry Ellison tenía ambos. El talento, una mente inquieta, capaz de aprender programación por sí mismo, con una visión para detectar oportunidades que otros pasaban por alto. El momento, una era en la que las empresas clamaban por soluciones para manejar información, en un mundo que se volvía más complejo y digitalizado cada día. Si Ellison hubiera nacido 30 años antes, probablemente su rebeldía lo habría llevado por otro camino. Si hubiera nacido 30 años después, quizás habría sido eclipsado por otros gigantes tecnológicos. Pero en los años 70, él estaba en el lugar correcto, con la mentalidad correcta, en el tiempo exacto. Ahora que entendemos el mundo que lo rodeaba, podemos adentrarnos en la historia personal de Larry Ellison, su infancia marcada por la ausencia de sus padres. Su juventud errática, llena de abandonos universitarios y trabajos sin rumbo. Y cómo esas experiencias moldearon la personalidad que luego construiría Oracle. Porque para comprender el imperio, debemos primero comprender al niño que lo soñó. Larry Joseph Ellison nació el 17 de agosto de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Su madre, una joven llamada Florence Spellman, apenas tenía 19 años. Su padre biológico era un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense que nunca estuvo presente en su vida. Florence, sin recursos y sin apoyo, tomó una decisión que marcaría para siempre la identidad de su hijo, lo entregó en adopción. Apenas con 9 meses de vida, Larry fue enviado a Chicago, donde lo criarían su tía Lillian y su esposo, Louis Ellison. Ese acto de abandono, aunque quizás hecho por desesperación, dejó una huella profunda en Larry. Crecer con la sensación de que su madre lo había dejado generó en él un vacío emocional que se transformaría en combustible para su ambición. La vida en Chicago. Los Ellison vivían en un modesto apartamento en el lado sur de Chicago, en un vecindario de clase trabajadora. No había lujos, ni tampoco grandes privaciones, pero sí un ambiente cargado de tensiones. Su madre adoptiva, Lillian, era cariñosa y lo protegía. Su padre adoptivo, Louis, en cambio, era un hombre rígido, con una visión muy conservadora de la vida. Louis había llegado a Estados Unidos como inmigrante ruso-judío y trabajaba como empleado del gobierno. Tenía un carácter duro, marcado por la disciplina y el escepticismo. Desde pequeño, Larry chocó con él. Louis insistía en que su hijo debía buscar un empleo estable, seguir las reglas, conformarse con una vida predecible. Larry, en cambio, mostraba desde temprano un espíritu rebelde, inquieto, inconforme con la autoridad.
Un estudiante problemático. En la escuela, Larry no se destacó por sus notas. Al contrario, sus maestros lo describían como inteligente pero distraído, alguien que no soportaba la rigidez del sistema educativo. Tenía curiosidad, sí, pero no por lo que los profesores le imponían. Prefería explorar por su cuenta, aprender en la biblioteca o experimentar con la tecnología emergente. Ese patrón se repetiría durante toda su juventud, una resistencia feroz a ser encasillado. Cuando ingresó a la universidad, pasó por más de una institución, primero la Universidad de Illinois, donde parecía irle bien, pero abandonó después de la muerte de su madre adoptiva, Lillian, a quien estaba profundamente unido. Más tarde intentó en la Universidad de Chicago, pero también abandonó. Nunca obtuvo un título universitario. A los ojos de su padre adoptivo, Larry era un fracaso. A los ojos del mundo, simplemente un joven más sin rumbo. Pero en su interior, Larry estaba acumulando algo más valioso que diplomas, una independencia de pensamiento y una capacidad de aprender sin necesidad de estructuras tradicionales. La semilla de la rebeldía. La relación con Louis, su padre adoptivo, moldeó gran parte de su personalidad. Louis solía decirle que nunca llegaría a nada, que no tenía disciplina, que siempre sería un soñador inútil. En lugar de quebrarlo, esas palabras se convirtieron en una chispa de rebeldía. Larry juró demostrarle, y demostrarse a sí mismo, que podía ser más de lo que su padre pensaba. Esa necesidad de validación lo acompañó toda su vida. Lo interesante es que, en lugar de buscar la aprobación mediante caminos convencionales, Larry eligió el camino contrario, desafiar todas las expectativas. Un joven errante. Después de abandonar la universidad, Larry pasó por una serie de trabajos temporales y oficios. Se mudó a California, siguiendo la corriente migratoria de jóvenes que buscaban nuevas oportunidades en la costa oeste. En esa época, los años 60, California era un lugar en ebullición. La contracultura, el movimiento hippie, la música, la experimentación social. Todo ese ambiente de rebeldía conectaba con su carácter. Larry no tenía un plan claro, pero sí una convicción: no quería vivir una vida ordinaria. No quería ser como su padre adoptivo, atrapado en un empleo sin gloria. Él quería más, aunque aún no sabía cómo ni en qué dirección. Primer contacto con la programación. Fue en esa búsqueda que Larry descubrió la programación informática. Al principio, no fue por pasión, sino por necesidad. Encontró trabajos donde requerían conocimientos básicos de computación y decidió aprender. Lo sorprendente es la rapidez con la que destacó. Sin formación universitaria formal, Larry aprendió de manera autodidacta a programar, entendiendo la lógica de las máquinas con una naturalidad asombrosa. Ese descubrimiento cambió su vida. La programación no solo le daba empleo, sino que le abría la puerta a un mundo nuevo, el de la informática, una industria que estaba a punto de explotar. La ambición nace del dolor. A diferencia de otros jóvenes de su generación que veían la programación como un oficio más, Larry la vio como una posibilidad de grandeza. Y esa visión estaba alimentada por su historia personal. El abandono de su madre, la dureza de su padre adoptivo, los constantes fracasos académicos, todo eso lo había llenado de una mezcla de inseguridad y ambición. No quería solo sobrevivir en la industria, quería dominarla. La programación se convirtió en el medio. Pero el fin era mucho más grande: demostrarle al mundo, y quizás, en lo más íntimo, a sus padres, que Larry Ellison era alguien destinado a ser recordado. El germen de un imperio. En esos años de juventud errática, se estaban sembrando las semillas de Oracle. Larry no lo sabía todavía, pero cada trabajo que tomaba,
cada proyecto en el que participaba lo acercaba más a su destino. Su paso por empresas tecnológicas como Ampex le permitió trabajar en proyectos innovadores, incluso en sistemas para la CIA. Fue allí donde se topó con el concepto de las bases de datos relacionales, un descubrimiento que marcaría un antes y un después. Pero eso pertenece a la siguiente etapa de su vida. Por ahora lo importante es entender que el Larry Ellison multimillonario nació del Larry Ellison rechazado rebelde sin rumbo, que decidió que su vida no estaría definida por las limitaciones de su origen sino por la magnitud de sus ambiciones. Hemos visto cómo la infancia y juventud de Larry estuvieron marcadas por la adversidad. El niño abandonado, el estudiante problemático y el joven rebelde encontraron en la informática una vía de escape, más aún, una plataforma para su ambición. La historia de Larry Ellison está a punto de despegar. El nacimiento de Oracle de la idea a la empresa. Mientras IBM dominaba el mercado con sus mainframes, aparecían nuevas ideas sobre cómo organizar, almacenar y acceder a la información digital. Larry Ellison, después de haber trabajado como programador en empresas como Andal Corporation, ya había mostrado una inquietud constante. No le interesaba simplemente tener un trabajo seguro, le atraía la idea de romper las reglas y crear algo nuevo. Fue durante esta etapa cuando conoció a dos colegas que cambiarían su vida, Bob Miner y Edo Ates. Juntos comenzaron a discutir cómo podían aprovechar un concepto emergente en la informática, el modelo de bases de datos relacionales. Este modelo había sido teorizado en 1970 por Edgar F. Codd, un matemático e investigador de IBM. Mientras IBM descartaba inicialmente comercializar esta idea por considerarla poco práctica, Ellison vio una oportunidad revolucionaria. En 1977, fundaron Software Development Laboratories, SDL, la empresa que más tarde sería conocida como Oracle. El objetivo era claro: crear un sistema de gestión de bases de datos relacional, RDBMS, que pudiera cambiar la forma en que las empresas almacenaban y utilizaban su información. Larry Ellison no solo fue un programador en este proceso, sino el visionario que impulsó el proyecto con ambición desmedida. Donde sus socios veían riesgos, él veía futuro. Donde otros pensaban en proyectos pequeños, él imaginaba compañías globales. Durante los primeros años, la empresa apenas tenía recursos. Se operaba desde una oficina diminuta en California, con un puñado de empleados que trabajaban largas horas. Ellison invertía cada dólar que podía reunir, convencido de que su software cambiaría el mundo. Un punto crucial fue cuando lograron vender su sistema a la CIA, bajo el nombre clave de Project Oracle, lo que inspiró el futuro nombre de la compañía. Este contrato le dio a la empresa el oxígeno financiero que necesitaba para sobrevivir y crecer. Primeras batallas: competencia contra gigantes. Ellison y su equipo se enfrentaban a un enemigo colosal, IBM, que dominaba la industria del software y del hardware. Aunque IBM había inventado la teoría detrás de las bases de datos relacionales, no la había desarrollado de forma comercial en ese momento, y Oracle se adelantó. Esta jugada estratégica, aprovechar la falta de acción de un gigante, se convirtió en una de las primeras grandes victorias de Ellison. Sin embargo, IBM no tardó en reaccionar y comenzó a desarrollar su propio sistema. Ellison sabía que competir directamente con IBM era como pelear contra un titán, pero en lugar de intimidarse, utilizó su estilo agresivo y desafiante para ganar terreno. Una de sus tácticas más famosas fue exagerar las capacidades del software de Oracle en presentaciones de ventas, incluso cuando el producto todavía no cumplía con todas las promesas. Para Larry, lo importante era cerrar el contrato primero, y luego asegurarse de que el equipo de ingenieros cumpliera con lo prometido. Esto generaba tensiones dentro de la compañía.
Algunos consideraban que Ellison era temerario y que su estilo de vender sueños antes de tener la tecnología terminada era riesgoso. Pero esa estrategia también le permitió a Oracle crecer a un ritmo impresionante. En los años 80, Oracle se convirtió en la primera empresa en comercializar exitosamente un sistema de bases de datos relacional. Poco a poco, empezaron a atraer a grandes clientes corporativos, lo que les dio una posición dominante en un mercado que estaba explotando con la llegada de las computadoras en empresas y gobiernos. El estilo Larry Ellison: riesgo, ambición y velocidad. Lo que diferenciaba a Ellison de otros emprendedores no era solo su visión tecnológica, sino su forma de dirigir y crecer la empresa. Mientras otros fundadores buscaban estabilidad, él apostaba constantemente por la expansión agresiva. Mientras otros intentaban construir un producto perfecto antes de lanzarlo, él prefería lanzar rápido y mejorar después. Mientras otros temían a la competencia, él la utilizaba como motivación para empujar a su equipo más allá de los límites. Durante esta etapa, Oracle creció a una velocidad impresionante, convirtiéndose en una de las empresas de software más influyentes de Silicon Valley. Sin embargo, esa velocidad también traía problemas. A mediados de los 80, Oracle casi se derrumba por errores en su modelo de ventas y una expansión demasiado rápida. En lugar de rendirse, Ellison enfrentó la crisis con la misma agresividad que lo caracterizaba. Reestructuró la empresa, cambió estrategias y aprendió una lección vital: la importancia de tener sistemas internos sólidos para sostener un crecimiento acelerado. Lecciones aplicables hoy. 1. Apuesta por la innovación temprana, lanzar productos rápido, incluso si no son perfectos. 2. Estrategia de ventas agresiva, nunca esperar a que la tecnología esté lista para salir a vender. 3. Confianza en sí mismo y en su equipo, asumir riesgos sabiendo que se pueden corregir errores después. 4. Visión global, desde el inicio, Oracle fue pensado como un producto que debía servir a diferentes industrias y países. 5. Apuesta por la innovación temprana, lanzar productos rápido, incluso si no son perfectos. 6. Aprovecha las oportunidades antes que los demás. No esperes a tener todo perfecto, da el primer paso y ajusta en el camino. 7. Vende tu visión con convicción. Muchas veces lo que abre las puertas no es el producto terminado, sino tu capacidad de transmitir confianza. 8. Usa la agilidad como ventaja contra los gigantes. Una pequeña empresa puede vencer a una corporación enorme si se mueve más rápido y se enfoca mejor. 9. Piensa global desde el inicio, no limites tus ideas al mercado local, busca oportunidades internacionales. 10. Velocidad de adaptación, ajusta tu producto a diferentes contextos y plataformas para ganar ventaja competitiva. 11. Enfrenta a los gigantes con estrategia y audacia, no necesitas ser el más grande si eres más rápido y visionario. 12. Innova constantemente. El liderazgo en tecnología requiere anticipar necesidades y superar la oferta de la competencia. 13. Construye un equipo fuerte. Confía en tu gente para ejecutar tu visión, incluso bajo presión y riesgos. 14. Combina innovación con estrategia financiera. Para crecer, no basta con una idea brillante, también se necesita planificación económica. 15. Mantén control sobre tu visión. Aunque haya inversores externos, protege la dirección y los valores de tu empresa. 16. Piensa a largo plazo. El éxito no se mide solo en ganancias inmediatas, sino en sostenibilidad y liderazgo futuro. 17. No te detengas en la zona de confort. El liderazgo requiere innovación constante y adaptación a cambios tecnológicos. 18. Busca sinergias estratégicas. Las adquisiciones pueden acelerar el crecimiento si se integran con visión y propósito. 19. Mantén la resiliencia ante conflictos. Los desafíos legales,
comerciales o internos son oportunidades para fortalecer la estrategia y liderazgo. 20. Lectura constante. Mantiene una mentalidad abierta y aprende de diferentes áreas, desde tecnología hasta deportes de competición. 21. Competencia como motivación. Participa en yates, deportes y otros desafíos personales para fortalecer disciplina y resiliencia. 22. Evaluación de riesgos y oportunidades. Antes de cada inversión o adquisición, analice exhaustivamente el potencial de impacto. Estos hábitos muestran cómo la disciplina, la curiosidad y la acción estratégica pueden construir un camino sólido hacia el éxito, incluso en entornos altamente competitivos. 23. Anticipa el futuro. Identifica tendencias antes que la mayoría y actúa con rapidez. 24. Aprende del fracaso. Cada error es una oportunidad de aprendizaje y mejora. 25. Combina visión con acción. Soñar es insuficiente, ejecutar con precisión es lo que genera resultados. Si quieres construir tu propio camino al éxito, aprende de los líderes que transforman industrias, toma riesgos, innova sin descanso y no tengas miedo de enfrentarte a gigantes. Aplica estas lecciones, adapta su filosofía a tu vida y comienza hoy a escribir tu historia de éxito. Suscríbete, comparte este video y descubre más historias que inspiran a transformar tu futuro.